Los hechos ocurridos en la casa de la calle Juan Polié 1190 en Montevideo sucedieron entre 1971 y 1972. En ese lugar funcionó la última cárcel del pueblo del Movimiento de Liberación Nacional en el ocaso de la guerrilla tupamara. Fue la última cárcel del pueblo que usaron los tupamaros para mantener allí gente como rehenes, secuestrados. Los tupamaros estaban en ese momento desarrollando una estrategia que le llamaban del doble poder o de un poder paralelo. Y en esta oportunidad, o en estas acciones con los secuestros, lo que hacían era convertirse en una suerte de poder judicial. En las plantas superiores de la casa vivía una familia común, un matrimonio con 4 hijas, respetados en el barrio y con mucha actividad social. Era una familia muy conocida en el barrio, las niñas que iban a la escuela del barrio, ella una señora muy elegante, muy fina, también católica. Nadie sabía que ellos eran tupamaros, salvo algunos miembros de la organización. Él era bancario, incluso esa casa la compró en cuotas a través del banco, estuvo años pagándola. Nadie podía sospechar que en esa casa pasara algo. Y en realidad, en esa casa, debajo del garage, construyeron ese berretín sacando toneladas y toneladas de tierra en una camioneta indio durante meses para construir ese lugar donde colocaron las celdas. Y en el sótano de esta casa funcionó la que se conoció como la cárcel del pueblo, el lugar en el que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros recluyó a 2 personas que anteriormente había secuestrado. Fue descubierta por las autoridades de entonces el 27 de mayo del año 1972. Ulises Pereira Reverbel, presidente de UTE durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y Carlos Frick Davey, quien había sido ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fueron las 2 personas que estuvieron apresadas en la cárcel del pueblo de la calle Juan Polié. Frick Davis era un hombre importante, estaba muy vinculado al grupo empresarial de Ricardo Ferrés. Digamos que para los tupamaros en aquel momento representaba algo así como la oligarquía criolla, un representante de la oligarquía criolla. A Ulises Pereira Reverbel, un personaje muy controvertido en su época, había tenido problemas con los trabajadores, y los tupamaros lo secuestraron 2 veces, en el 68 y en el 71. ¿Cómo fue el trato recibido por los secuestrados? ¿Cómo era la dinámica diaria en la casa? El periodista y escritor Mauricio Almada encontró algunas respuestas que fueron publicadas en su libro La última cárcel del pueblo. Debajo, en ese minúsculo espacio, convivían 4 carceleros, 4 guardias y los 2 prisioneros. Los 4 guardias, 4 jóvenes tupamaros, que vivían prácticamente en las mismas condiciones que los que estaban cautivos. Había una comunicación entre el arriba y el abajo, era un sistema de lámparas. Cuando se prendía la luz roja, evidentemente había problemas, había que hacer un silencio total abajo, no moverse nada. Y cuando estaba prendida la luz verde, la actividad era, llamémosle entre comillas, normal. El propio Pereira Reverbel fue entrevistado en cautiverio por un medio de comunicación europeo. Allí relató cómo vivía su secuestro. El trato que usted recibe en la cárcel del pueblo puede considerarse aceptable. ¿Me permite? Sí. No solo aceptable es el trato, sino que me ha sorprendido. Ha sido un trato muy bueno, ha sido un trato humano, que yo no creí que fuese el que se dispensase a los prisioneros por la organización. ¿Usted ha sido torturado aquí? No. ¿Sometido a algún tipo de presiones? Tampoco. Encontrar la cárcel del pueblo se volvió una obsesión para las autoridades policiales y militares de la época. La identificaron a finales de mayo del año 72. Claro, a esa altura ya quedaban 2 cosas por caer: la cárcel del pueblo y Raúl Sendic. ¿Cómo cae? Bueno, allí hay 3 personalidades claves. El que conocía la dirección de la cárcel, dónde estaba ubicada, porque era el cargo que tenía en el MLN, era Rodolfo Wolf. Entonces, Basen Alanís, que estaba preso ya,
y empieza a ver que todo se desmoronaba, vio que podían tener alguna cartita de negociación con la cárcel del pueblo, entregando la cárcel del pueblo, pero él no conocía la dirección. Sabía que Wolf sí. Entonces se comunica, Bassen, que estaba preso, con Amodio Pérez, que también había caído hace muy poco tiempo, se ponen en comunicación, todos se reúnen en el Batallón Florida, y con los oficiales del Batallón Florida llegan a poner sobre la mesa esta información. Esa noche, esa madrugada fue muy larga, parte de la guardia de los prisioneros querían ejecutarlos a los prisioneros, era lo que estaba previsto, matarlos cuando si llegaban las fuerzas de seguridad, había que ejecutar a los prisioneros, y ahí jugó un rol muy importante uno de ellos, que se llama Eduardo Cavia, que se opuso totalmente a asesinar a los secuestrados y finalmente, para evitar un baño de sangre, se entregan. La casa de la cárcel del pueblo nunca fue devuelta a sus dueños, así fue dictaminado por la justicia y quedó en manos del Ministerio de Defensa. En la dictadura militar fue utilizada como centro de detención de presos políticos que esperaban allí antes de ser trasladados a otros centros de reclusión, y en democracia se llegó a utilizar como alojamiento de oficiales del interior que venían a estudiar a Montevideo. Ahora el Ministerio de Defensa decidió que sus puertas abran al público.